En el vídeo de hoy volvemos con los recomendadores, que hacía tiempo que no grababa ningún vídeo de ello y lo cierto es que me gusta mucho responder vuestras preguntas, así que después de la intro comenzamos. Como siempre ya sabéis que tenéis mi cupón descuento de Padelbase, que os lo dejo por debajo, para que podáis encontrar el mejor precio de cualquier pala que os interese, de este recomendador o de cualquier vídeo que tengo. Y si comenzamos con el primer comentario, es de Tiago Poletti, que nos dice: buenas, entre la Metal Bond 3.3 HRD, la Strem Pro, la AT10 18K y la Tech Viper de Lebron, ¿cuál crees que ayuda más para el juego ofensivo? Y también añade que si no, ¿cuál recomiendo? Y Eduardo Ibarrondo nos dice: la AT10 18K la puedes eliminar directamente, es una excelente pala de control, pero las otras son mejores en el juego ofensivo, que es lo que buscas. Pues sí, Eduardo está en lo cierto. Yo la AT10 18K la quitaría de las opciones que has elegido, que nos has ofrecido. Y en cuanto a la Metal Bond HRD, la 3.3, la Strem Pro o la Tech Viper edición Lebron. Bien, pues entre las tres, la Tech Viper edición Lebron es la más dura, lógicamente. Es la pala que te va a aportar más rigidez y que va a tener un tacto más controlable, sobre todo a velocidades altas. Sí que es verdad que en fondo de pista te va a ayudar algo menos y su punto dulce yo creo que está un pelín por debajo de la Metal Bond y de la Strem Pro. La Metal Bond, la 3.3, la HRD y la Strem Pro yo las pongo muy parecidas. Os voy a subir review esta semana o la semana que viene de la Metal Bond, de la 3.3, la HRD, con la que teóricamente está jugando Galán. Y la Strem Pro ya tenéis vídeo en el canal. Como ya sabéis, yo las pongo muy similares. La Strem Pro te permite mover la bola en fondo de pista, incluso ahora con el frío o cuando la bola te viene un poquito más lenta y tienes que hacerte un poco más de esfuerzo. A velocidades altas no va mal. Se siente un pelín reactiva, entonces igual puedes perder un poquito el control, pero son dos palas de potencia que van muy bien. A mí las tres me gustan mucho, las tres seguramente estarán en mi top de este año de palas de potencia. Pero a ver, si buscas más progresividad y un tacto más duro, me quedaría con la Tech Viper. Y si no, pues entre la Metal Bond, la 3.3 HRD y la Strem Pro están muy parejas. Yo igual me quedaría un poquito más con la Strem Pro porque me gusta un pelín más. Creo que el rugoso está un poquito mejor y me parece que te da algo más de reactividad a velocidades medias que la HRD, que la 3.3. Pero son tres buenas opciones dependiendo de lo que busques. Si eres un jugador más de potencia, pues me iría por la Tech Viper y si no, las otras dos. El siguiente comentario es de Fede, que nos dice: hola, diferencias entre la Fenix 4 Pro y la Crossit. Pues son dos palas de potencia, son dos palas que tienen un rugoso 3D muy marcado, creo que funciona muy bien. Me parece que la Crossit es un poquito más exigente físicamente, es una pala pesadita, 375 gramos por lo menos la unidad que probé yo, y me costaba un pelín más de trabajo moverla. Sí que es cierto que es una pala de potencia, pero que encima no tiene un tacto súper rígido, o sea que te permite mover la bola en fondo de pista y genera mucha inercia. Tiene un balance alto y con el peso de la pala pues transmite bastante potencia. Yo entre las dos seguramente creo que me quedaría con la Fenix 4 Pro. Me ha gustado un poquito más. Me parece que ese formato, parecido al de las palas Scallion, funciona muy bien. El punto dulce no está mal. Es una pala de tacto seco y yo creo que el rugoso le ayuda. A ver, es una pala al igual que la Crossit, que van a ser un poquito exigentes, pero creo que se mueve un poquito mejor la Fenix 4 Pro, así que yo me quedaría con ella. El siguiente es de Antonio Gil, que nos dice: nadie se ha dado cuenta que la Head Strem Pro LTD que usa Arturo Coello no se vende. La que venden tiene el patrón de agujereado de la Delta Pro. Es como una híbrida entre las dos. Sí, a ver, los jugadores muchas veces del cambio de un año a otro, en este caso no os lo puedo asegurar al 100%, pero bueno, se ve en los vídeos, en los partidos, que Arturo Coello está jugando con el patrón y con el formato, con la forma de la Delta Pro y no de la Strem Pro de este año. En cuanto al material que utiliza en las caras de la pala y la goma, pues no lo sabemos, se lo podríamos preguntar, pero no lo sabemos. Entonces, sí, es así, pero le pasa a muchos jugadores. A Lebron también le pasa, hay muchos jugadores que juegan con la versión de la pala, con el mismo lacado, con la misma pintura, pero con otras características. Y en este caso, con la Strem Pro LTD pasa eso, que con la que juega Arturo Coello no es exactamente la misma que la de venta, por lo menos en cuanto al patrón de agujereado. No sabemos si en cuanto a los materiales es la misma.
Vamos con el siguiente, que es de Reporras, que nos dice: hola Fer, hablando de algo diferente a las palas, pero también muy importante, las zapatillas. Soy un jugador muy veloz y rápido en pista, peso poco y busco unas zapatillas que potencien esta ventaja. Muchas gracias. Pues sí, no os he subido ningún vídeo de zapatillas, pero os lo voy a subir. Tengo preparado un vídeo de Head, de la línea Motion, que ya sabéis que yo juego con zapatillas Head, entonces os voy a subir un vídeo con las tres zapatillas de la línea, que creo que os puede resultar muy interesante. Pero bueno, hablando también de otras marcas, según lo que nos cuentas, buscas una zapatilla que te ofrezca mucha movilidad, que sea ligera. A ver, yo para las zapatillas pues no voy a arriesgar mucho. Yo me quedaría con Babolat, me quedaría con Head, me quedaría con Asics o me quedaría con Adidas. Entre esas cuatro, ¿cuáles he probado? Las de Babolat, las Jet de LeBron no las he probado, pero se habla muy bien de ellas. Tengo dos alumnos que juegan con ellas y dicen que son súper ligeras y que lo cierto es que funcionan bastante bien y agarran bastante, pero no te puedo dar mi experiencia personal. Respecto a Adidas, estuve jugando con las zapatillas de Galán, que ahora son las Crazy Fly. Sí que es cierto que en las versiones anteriores me parecía, eran unas zapatillas que lo cierto es que eran muy ligeras, pero me parecía que en el talón como que eran un poquito más rígidas, que no tenían muchísima amortiguación. Entonces no me resultaron cómodas, pero es mi caso personal. También sí que es cierto que a mí me gustan las zapatillas con la horna muy ancha, o sea que no sean estrechitas. Por ejemplo, tienes la opción de Asics, pero en Asics tienes las Speed, que son las que utiliza Coqui Nieto, y las Resolution. Las Resolution tienen la horna más ancha. Las Speed son mucho más ligeras que las Resolution. Las Resolution son las que utiliza Javi Garrido, creo recordar. Entonces, esas dos opciones también las tienes ahí. Sí que es cierto que las Resolution me parece que son un poquito más toscas seguramente que las Speed, pero lo cierto es que son bastante cómodas y luego son anchitas. Yo creo que esas zapatillas te pueden cuadrar, pero bueno, claro, contando que buscas mucha ligereza. Y luego tenemos pues la opción de Head. Para mí la opción de Head sí que es cierto que estoy jugando con las Motion Pro Boa, que son las zapatillas que llevan el sistema Boa, que no llevan cordones, y me parecen las zapatillas más ligeras con las que he jugado. Ya os digo que os voy a subir review, pero bueno, yo me iría por las Jet de Babolat, me iría si no a por las Pro Boa de Head, que son un zapatillón y que además son súper ligeras. Vamos a por el siguiente comentario, que es de Peterete, que nos dice: buenas Fernando, enhorabuena por tus vídeos. ¿Cómo crees que se van a comportar las palas Scallion en invierno y en verano? Estoy a punto de comprarme una, aún estoy dudando con qué modelo. Pues yo creo que se van a comportar bien. Yo ya estoy jugando, vamos, llevo bastante tiempo jugando con ellas, llevo un montón de tiempo probándolas antes de que salieran. Tengo aquí la H1 Max, que es mi pala de juego. A ver, a mayor dureza, pues lógicamente en invierno pues la vas a notar un poquito más rígida y te va a costar un pelín más de trabajo mover la bola. Sí que es cierto que con Scallion lo bueno que tienen es que como todas las palas son muy ligeras, pues parece que cuesta algo menos de trabajo mover la bola por el hecho de que puedes mover la pala más rápido. Yo creo que se van a comportar muy bien. Yo creo que el carbono, al ser de grado aeroespacial, y la goma, pues yo creo que no te van a dar problemas en cuanto a que cambie mucho la complexión de la pala entre invierno y verano. Os lo podré comentar en unos meses, pero yo creo que muy bien. Ya te digo que yo llevo probándolas pues casi cerca de un año. A lo mejor no llevaré un año, pero no faltará mucho para que lleve un año y creo que funciona muy bien. A mí me gusta mucho y además no se nota que la pala se ablande, por ejemplo, en verano. O sea que a lo mejor en invierno sí que se nota un poquito más rígida, pero en verano para nada. Así que muy buena alternativa a las Scallion. Hace poco subí el vídeo del H1 Max. Os lo dejo por arriba por si le queréis pegar un vistazo. Oje Ferreira nos dice: aquí con el cupón de Padelbais en mano listo para comprar una pala. Me gusta mucho Head, mi primera pala fue la Speed de fibra de vidrio, la partí hace menos de un año y ahora quiero pasarme a algo de carbono. Mi duda es entre la Radical Pro y la Radical Motion. No quisiera pasarme a la Delta Pro o a la T10 12K 2024 porque hoy por hoy están al mismo precio, pero no me da el nivel. Vale, pues ¿con qué me quedaría de las dos? Pues viniendo de la pala que vienes, aunque vienes de una Speed de fibra de vidrio, yo creo que me iría por la Radical Pro. A ver, la diferencia entre ambas sobre todo es la manejabilidad que te van a aportar por el peso que tienen. La Radical Pro está en 375 gramos, entonces te va a costar un poquito más de trabajo moverla. Ambas tienen un balance medio alto, 265 milímetros, entonces si buscas una pala ligera, pues me iría por la Radical Motion. Sí que es cierto que la dureza baja, que vas a encontrarte un tacto más parecido a tu Speed de fibra de vidrio,
que no con la Radical Pro, que te vas a encontrar un tacto más rígido. ¿Hay mucha diferencia de tacto? No hay mucha diferencia, pero bueno, en función de lo que busques, si no buscas manejabilidad y buscas un comportamiento más progresivo, me iría a por la Pro, y si no, si buscas manejabilidad y un tacto un poquito más cómodo, a por la Motion. El siguiente comentario es de Padel por Mil, que nos dice: hola crack, un comentario un poco diferente, mójate, ¿qué te parecen las nuevas Nox de 2025? ¿Mejoran las de este año? Pues sí que acaban de salir ahora mismo las Nox de 2025, ha sacado un montón de palas Nox. No te puedo dar una opinión muy fundada porque no las he podido probar todavía. Yo siempre digo que una vez que ves las specs de la pala, luego tienes que probarla para ver qué tal funcionan. A ver, a mí, yo si os doy mi opinión personal, ya os digo que esta es mi opinión 100% personal y sincera. A mí me parece que se van a parecer mucho a las del 2024. Creo que no cambian mucho. Y creo que algo que a mí me llamó mucho la atención en el 2024, que eran las nuevas palas de Augsburger y de Tino Libac, eran palas que tenían un formato totalmente diferente a lo que había sacado Nox hasta ahora en las palas de gama alta. Sí que es verdad que era el formato de la Superdomo, una pala que salió en Chile, que no salió aquí en España, pero yo tenía muchísimas ganas de probarlas, ya no sobre todo por el formato, sino sobre todo por las gomas, porque montaban una goma EVA 30 y una goma EVA 50, y a mí me apetecía mucho el probar palas que eran un poquito diferentes, contando la línea que suele seguir Nox todos los años. Este año, pues me parecen muy parecidas. Yo creo que ha utilizado el molde de la Bahía, el molde de la Shotgun, y ha utilizado, pues eso, esos moldes en la pala de Tino Libac, de Leo Augsburger. No veo muchas diferencias en las palas. Sí que es cierto que hay un modelo que me llama muchísimo la atención, que es la 12K Attack del 2025. Es una pala que no existía y yo creo que va a cuadrar muy bien ese tacto un poquito más rígido en una pala con formato de ataque. La del año pasado, la 18K Attack, era una pala que en cuanto a formato a mí me gustaba mucho, podía ser la pala más orientada a la potencia de Nox. El problema que tenía era que tenía un tacto medio, entonces al final faltaba progresividad en situaciones de aceleración. Yo creo que con la del 2025, la 12K Attack, pues van a llenar esa plaza que tenían libre y creo que puede funcionar muy bien. Pero como te digo, a mí me habría gustado mucho probarlas, no las he podido probar, ni la de Tino Libac ni la de Leo Augsburger del 2024, y tenía muchas ganas, simplemente por el cambio de goma y por el cambio de formato. Así que nada, veremos qué tal va, os subiré seguramente vídeo de las nuevas Nox en cuanto las pueda conseguir. El siguiente comentario es de Muchak9847, que nos dice: hola crack, me imagino que será que tiene una Osdog Pro Lite y quiere una pala muy polivalente, y nos pregunta cuál le recomendamos entre la más hype, la Hyper Pro de Osdog, y la Volt 950 V4. Busca versatilidad y potencia. Bien, entre esas tres opciones, pues si buscas potencia, la Hyper Pro yo la descartaría. Yo creo que es una pala que es bastante polivalente, es versátil, pero creo que no te va a dar potencia. Me iría por la más hype o la 950 de Volt. Y yo creo que entre las dos me quedaría con la 950, porque creo que es una pala que tiene un punto dulce muy amplio, es una pala de tacto medio duro, medio duro, pero creo que funciona muy bien tanto en un ritmo medio como en un ritmo alto. Así que yo entre las dos me iría por la 950 de Volt. El siguiente es de Álvaro GM1652, que nos dice: muy buenas, estoy utilizando una Air Viper del 2022, me gustaría saber alternativas de tacto igual o más duro pero con buena manejabilidad y que tenga un punto dulce mayor o más optimizado. Estaba mirando la Scallion, la H1 Max, que la tengo por aquí, o la Vol 1000. ¿Cuál me recomiendas tú? Bien, pues si vienes de la Air Viper del 2022, buscas una pala muy manejable. Sí que es verdad que la Ball 1000 es una pala que puede ser muy manejable. Si la coges en un peso de 350 gramos, yo creo que la vas a poder mover bien. Y la H1 Max, pues es más manejable aún. A ver, estamos hablando de 332 gramos. Yo con mi configuración, con los shockout, son 338 gramos. Yo la siento un poquito más manejable que la Ball 1000. He podido probar las dos. La Ball 1000 la probé en 350 gramos, pero yo creo que la que más se puede parecer a la Air Viper, además contando que buscas un tacto más duro, yo creo que puede ser la H1 Max, así que yo me iría por ella. A mí me parece un palón, una de las mejores palas del 2024, sin duda. El siguiente es de Rfiero29, que nos dice: buenas cracks, juego con una Tech Viper, estoy pensando en una AT10 Attack 12K del 2025 o la de Augsburger, ¿cómo lo ves?
Ando buscando algo que me dé un poquito más en defensa, pero sin sacrificar la potencia. O igual me puedes recomendar alguna otra. Bien, si juegas con una Tech Viper, es una pala de tacto ya casi duro, es una pala de tacto medio duro, más cercano al duro, y estás pensando en una TAC 12K del 2025 o en la de Augsburger del 2025 no la he podido probar todavía, pero por specs y por formato de pala yo creo que se va a parecer mucho a la Shotgun, que es una pala de tacto medio y un puntito más. Yo no la catalogaría como medio duro, sí que probé la Shotgun del 2024 y me parecía una pala que te permitía mover la bola fácil, que tenía un punto dulce amplio, pero que en progresividad perdía. Entonces yo creo que me iría, también hablando de specs, me iría por una T10 Attack del 2025, la 12K. Yo creo que va a ser una pala que va a funcionar muy bien. Si hacemos el juego de imaginarnos cómo puede funcionar, yo creo que el tacto de una 12K del 2024 en el formato de una attack del 2024, yo creo que puede funcionar muy bien y yo creo que no se va a quedar tan dura como una Tech Viper, igual se puede quedar un puntito por debajo, pero creo que te va a transmitir potencia y además yo creo que en fondo de pista puede ir bastante bien porque la goma MLD de Nox funciona muy bien a velocidades bajas y a velocidades altas. A mí la 12K me gustó mucho, la del 2024. Sergio de Vigo nos dice: hola, probé una Air Viper 2023 y me encantó. Mirando tus vídeos, creo que para mejorar el punto dulce me decantaría por una ST3 Pro o por una Alchemia Tenebris 2024. ¿Cuál me recomiendas? Muchas gracias por tus vídeos. Sigue así, crack. Pues a ver, el problema que tiene la Air Viper, el punto en el que menos destaca seguramente sea el punto dulce. Sí que es cierto que de las dos opciones que propones, la ST3 es la que más se parece a la Air Viper. Tiene el punto dulce un poquito más amplio, seguramente es un poquito más amplio que el de la Air Viper, pero aun siendo más amplio que el de la Air Viper, no es uno de los aspectos en los que la ST3 destaque. En cuanto a la Alchemia Tenebris, pues de las tres es la que tiene el punto dulce más amplio. Sí que es verdad que el tacto es un poquito más rígido y sobre todo no tiene ese puño tan largo, o sea que no vas a poder ejercer tanta palanca. En cuanto a manejabilidad, yo creo que sí, que te puede cuadrar. El balance de la Tenebris 2024 es alto, tengo el vídeo por el canal, así que te lo dejo por arriba. Pero a ver, yo creo que se parece más la ST3 Pro, pero la Tenebris te va a dar un punto dulce más amplio. ¿Cuál te recomiendo? Creo que me gusta un poquito más a mí la ST3 Pro, contando que vas a seguir teniendo ahí ciertas dificultades con el punto dulce. El siguiente es de Anopeles, que nos dice: hola Fernando, ¿qué tal? Tengo una duda muy específica, ya que estoy utilizando ahora en verano en Madrid la pala de Lebrón. Bueno, la versión de Lebrón que no es la que utiliza Lebrón, como tú dices, pero yo creo que va a ser dura para invierno, sobre todo contando que juego mucho en Somontes, donde hay bastante humedad. ¿Qué pala me recomendarías para invierno? Sí, la Tech Viper edición LeBron igual se te puede hacer un poco dura, más contando que juegas al aire libre, en somontes, pistas de muro, hay bastante humedad en el club. Seguramente te va a ir mejor bajar un puntito de dureza. ¿Cuánto? Yo no bajaría mucho. A ver, tienes la opción de la Tech Viper edición normal, que creo que puede ser una alternativa muy buena. Al final no vas a cambiar el formato de la pala y lo que sí que vas a cambiar es un poquito la reactividad que te va a dar, la salida de bola a velocidades medias. Seguramente a velocidades altas también va a bajar un poquito la progresividad de la pala, pero no mucho, la verdad que no mucho. Entonces yo creo que me iría por la Type Viper. Otras opciones, pues tienes la Blade Pro V3, por ejemplo, que es una pala que probé hace poquito y creo que va muy bien. Es una pala de potencia, no es tan exigente en cuanto a punto dulce y en cuanto a rigidez como la edición LeBron, como la Type Viper edición LeBron. Entonces puede ser una alternativa. Bajar un poquito más, pues seguramente te puedes ir a por una Metal Bond HRD, a por la 3.3 de Ale Galán, o te puedes ir a por una Strem Pro LTD de Arturo Coello, que te van a permitir mover la bola un poquito mejor en fondo de pista, sobre todo con esa humedad, con esa falta de presión en las bolas, pues vas a conseguir que te dé algo más de comodidad en fondo de pista. El siguiente comentario es de Anthony, que nos dice: buenas Fernando, primero muchas gracias por este tipo de contenido. Vengo de una Delta Elite del 2022, pero se me está quedando un poco blanda para mi gusto ya. Estoy viendo alternativas dentro de Head. Había pensado en la Speed Pro X, la Speed Pro o alguna de Head. ¿Tú cuál me recomiendas? Estoy abierto a toda la gama de Head. Pues sí que es cierto que Head tiene un tacto bastante particular, un tacto que se nota que es una pala Head en el momento en el que la coges. Vienes de una pala de fibra de vidrio,
Seguramente a lo mejor si te vas a la Speed Pro X, pues te va a costar esa adaptabilidad en cuanto a la dureza y sobre todo en cuanto a la manejabilidad, ya que la Delta Elite era una pala bastante manejable. Pues seguramente yo me iría por la Speed Pro, que es una pala que creo que es relativamente cómoda y creo que te puede dar esa salida de bola que buscas, contando que vas a subir un poquito de dureza a comparación de la Delta Elite. Y si me fuera por alguna Extreme, pues me iría por la Extreme Motion seguramente, que es un híbrido entre fibra de vidrio y fibra de carbono. No es una pala excesivamente rígida y creo que te puede ir bien, así que me iría por la Extreme Motion o a por la Speed Pro. El siguiente comentario es de Numan1228, que nos dice: buenas, felicitaciones por tus vídeos. Quería cambiar las palas de mis hijas, 9 y 12 años, que llevan unos 3 años entrenando. ¿Qué características deben tener? Peso, dureza, forma y si me puedes recomendar alguna. Vale, pues en cuanto a las características, yo con los menores, sobre todo en pádel base, pues les suelo recomendar que busquen una pala ligera, que tenga un tacto medio, ya depende de los gustos que tenga el jugador, pero que tenga un tacto medio y sobre todo el punto dulce. Yo a lo que más importancia le doy es a la manejabilidad, al peso de la pala y al punto dulce, porque muchas veces con esas edades, a ver, hay jugadores que con 9 años ya juegan un montón y pueden mover casi cualquier pala, pero sí que es cierto que dentro de mi escuela, en el pádel base, a los jugadores lo que más les gusta es poder mover la pala rápido, entonces me iría por una pala ligera. Yo me iría por una pala ligera para empezar. En cuanto al formato, yo creo que más que la forma es más importante el punto dulce. Por ejemplo, Geta ahora acaba de sacar la One Ultra Light, que es una pala que pesa 300 gramos y todos los peques que tengo yo en la escuela cuando la han cogido han flipado en colores porque les ha gustado mucho la manejabilidad que les aporta. Es una pala que tiene un tacto bastante blando, pero que es súper controlable, o sea que para conseguir que la bola te camine mucho tienes que mover mucho el brazo, pero en un ritmo medio, en un ritmo bajo, creo que va bastante bien, así que puede ser una alternativa. Y si no, me iría por cualquier otra, tienes muchas opciones. A ver, a mí entre las palas junior, por ejemplo, y las palas, el formato normal de las palas, a mí me gusta que mis menores ya jueguen con palas normales, que no jueguen con palas de dimensiones más pequeñas. Entonces yo me iría por una pala de edición adulto, pero que tenga un peso muy bajo y ahí pues puedes moverte en tacto medio blando o en tacto medio y un puntito más y yo creo que ahí es una apuesta segura. O sea que yo te recomendaría que si puedes probarla, que pruebes la One Ultra Light, que es una buena alternativa. Vamos con los últimos comentarios ya y el siguiente es de Carles Mir 3356 que nos dice: espero con ganas el vídeo de las diferencias de carbono, espero que hables del carbono aluminizado e incluso de las fibras de vidrio, eres un grande. Pues mira, estoy acabando de preparar el vídeo, de editarlo y de ver algunos retoquitos. Como podéis ver, aquí tengo fibras de carbono y fibra de vidrio, tengo ambos. Vamos a ver el carbono aluminizado. No he tenido acceso al carbono aluminizado, pero sí que he estado hablando, por ejemplo, con ingenieros, con los chicos de Scalion, y he estado hablando y debatiendo un poquito con ellos sobre el carbono aluminizado y no se nota diferencia entre un carbono al uso y el carbono aluminizado. El motivo de meter el carbono aluminizado sobre todo es estético, porque brilla un poquito más y le da como más visibilidad a la pala. También por temas de conductividad, pero en este caso en las palas no tiene ningún sentido el meterlo. Entonces, sí que es cierto que seguramente se reduce un poquito la rigidez de la pala, se vuelve un pelín más elástico el laminado, pues seguramente se vuelva un poquito más elástico, a lo mejor se nota un pelín menos rígida, pero creo que no hay ninguna diferencia. Y respecto a los carbonos, pues os estoy preparando un vídeo súper interesante porque se le da muchísima importancia a la K del carbono. Aquí tengo 3K y 12K, pero la trama del carbono es súper importante. Al final, la K del carbono lo que define es el número de filamentos. Tengo aquí una hebra de carbono que tiene, en este caso es de carbono 12K, entonces tiene 12.000 filamentos de carbono. La diferencia, pues el carbono 3K tiene 3.000 filamentos entrelazados, pero luego, claro, al final lo que define es el espesor. El espesor del laminado es lo que sobre todo va a definir la dureza de la pala. Daros cuenta que a mayor porcentaje de filamentos, a mayor número de filamentos, pues la trama del carbono se hace más amplia. Entonces al final, al hacerse más amplia y si encima lo vas estirando más, pues al final el espesor de la capa de laminado, de la capa de fibra de carbono, se queda más pequeñito. Sí que es cierto que todas las palas suelen llevar fibra de carbono y fibra de vidrio. Dentro de la fibra de vidrio pues ocurre lo mismo, que tenemos distintas tramas y dentro de distintas tramas distintos espesores. Entonces al final yo creo que sobre todo os tenéis que quedar con que lo más importante dentro
de la pala para que poder entender la rigidez que aporta, sobre todo es el espesor y el conglomerado que se haga, lo que se ponga entre qué fibra de carbono y las fibras de vidrio. Pero es mucho más importante el espesor que no el si lleva carbono 3K, si lleva carbono 12K o carbono 18K, porque luego la trama también es muy importante. Así que en cuanto tenga el vídeo del carbono os lo subo. Y vamos a por el último comentario, que es de Guillermo López, que nos dice: hola, entre la Hack nueva o la Blade nueva, ¿con cuál te quedas? Te estás refiriendo a la Blade Pro, a la V3, que me ha parecido un palón. La Hack yo creo que ha bajado en dureza, yo creo que es una pala que hace unos años era algo más rígida, te daba más progresividad, ahora ha bajado un poquito en cuanto a dureza y es una pala que te aporta más comodidad en fondo de pista. Sí que es cierto que el modelo Hack a mí siempre me ha parecido todos los años que es un modelo dentro de las palas de potencia que es bastante manejable, pero yo entre las dos a mí me gusta más la Blade Pro V3. Seguramente vas a perder un poquito de manejabilidad en comparación de la Hack, pero me parece un palón, me parece una pala que ahora ya sí que se ha convertido en una pala de potencia y creo que Wilson con ese modelo, con el Blade Pro, pues ya tiene ahí una pala para todos los jugadores que busquéis una pala de ataque, una pala 100% de ataque. Así que nada, con esto damos por finalizado el recomendador de hoy. Espero que os sirva de ayuda. Ya sabéis que estoy preparando un montón de vídeos de enfrentadas, también vídeos de carbono, el de las zapatillas. Así que espero que os haya gustado, apoyarlo, darle al me gusta y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.